Vamos a hacer un live un poco distinto a lo que hemos hecho en las otras semanas, ya que hoy día vamos a tratar un poco de responder algunas preguntas que vayan surgiendo en la conversación y también algunas que han surgido en el intertanto en que he ido generando este proyecto que se llama Coffee Tech Insights. Bueno, les doy la bienvenida entonces a este episodio de preguntas y respuestas de Coffee Tech Insights, donde hablamos de tecnología e innovación de manera sencilla. Ese es nuestro objetivo. Buscamos destacar el lado positivo de la tecnología y de las disciplinas como la innovación, acercándola a todo público como una herramienta que nos pueda beneficiar como sociedad. Mi nombre es Carolina Lagos y soy ingeniero de software. El capítulo de hoy es un poco distinto, ya que no tenemos invitados, pero los invitados son ustedes, así que los voy a invitar aquí a que me hagan sus preguntas, ojalá comenten de lo que estemos hablando para que esta conversación sea entretenida. Y bueno, para poder partir sobre esto, quería recapitular un poco sobre lo que hemos estado haciendo en Coffee Tech Insights. Y en esto quería detenerme un poco sobre el propósito. Y el propósito que tuve para empezar a trabajar en este podcast, que inició a fines del año pasado. Y bueno, en manera personal, este podcast nació como una idea de potenciar mis habilidades blandas en comunicación, porque probablemente a muchas personas que trabajan en tecnología nos pasa de que las habilidades blandas somos las últimas habilidades que se nos ocurre trabajar, ¿no? O que no tenemos tiempo de trabajarlas, porque muchas veces quizá ya es obvio que es algo importante, como el comunicarse mejor, como el poder dar mejor tus ideas o expresarlas, pero a veces estamos tan imbuidos en nuestro trabajo en tecnología que al final le damos más énfasis a nuestras habilidades técnicas, como aprender lenguajes, paradigmas, distintas cosas, patrones, etc. Bueno, igual si van teniendo comentarios, también me gustaría saber un poco sobre cómo les ha pasado a ustedes con esto, si es que las habilidades blandas son un tema, porque también a lo largo del podcast he intentado ir agregando esto como algo importante. O sea, cuando hablamos de tecnología es importante reconocer de que no es solo tecnología, no es solo aprender a desarrollar en un lenguaje, no es solo aprender sobre la última herramienta de inteligencia artificial, sino que trabajar en tecnología es mucho más que eso, y también es aprender a trabajar en colaboración con otros humanos, no es solamente cómo trabajar con una máquina, y eso es algo súper interesante que me parece que es bueno conversarlo en instancias como estas de podcast o de lives. Y bueno, por otro lado, como propósito de este video podcast o podcast, es también traer conocimiento de distintas personas para las conversaciones. Como les comentaba, hoy día es un caso excepcional donde lo dejé para conversar con las personas que se quieran conectar al live, pero en todos los lives que hacemos de Coffee Tech Insights hay algún invitado o invitada. Incluso en una ocasión tuvimos más de un invitado, fueron 2. Y la idea es traer personas que realmente sean apasionadas por un tema o que tengan mucho conocimiento de un tema, pero que no necesariamente sean famosos. De hecho, no busco personas famosas porque en lo personal pienso que a veces una persona porque sea famosa no significa que sepa demasiado. A veces es porque sabe vender muy bien algo que sabe, pero no necesariamente que nos va a entregar un conocimiento valioso que nosotros podamos aplicar a nuestra vida o una experiencia valiosa. Yo busco más eso cuando busco a personas para que vengan a conversar con nosotros. Otro punto que para mí es importante de estas personas con las que conversamos, ya llevamos 15 episodios conversando todas estas semanas, es que dar visibilidad a personas que muchas veces son anónimas, y no anónimas porque su experiencia no sea valiosa, sino por distintas razones. A veces porque también existen muchos estereotipos relacionados con la tecnología y que asociamos a que la tecnología la saben solo personas que cumplen cierto patrón, que tienen cierta forma de ser, que vienen de un cierto lugar, mientras que mi objetivo acá es que sea muy diverso la persona o los invitados que van componiendo estas conversaciones. Y bueno, la idea es que la tecnología o nuestra vinculación con la tecnología pueda ser discutida y conversada aquí por personas de muchas
diversidades, tanto de géneros, nacionalidades, funcionalidades, entre otras. Y eso espero que también se haya podido ir verificando durante los distintos episodios que hemos publicado, donde hemos hablado de muchas temáticas, incluso algunas que podrían parecer que se salen un poco del aspecto de la innovación y de la tecnología, pero como ven, siempre hay un hilo que los conecta. Eso es como el objetivo. Que los invito también a que me comenten qué es para ustedes o qué temática les parece relevante de revisar en tecnología. Si es que tal vez es hablar sobre, por ejemplo, cosas más duras como programación, lenguajes de programación, prácticas, o quizás hablar de cosas más genéricas que también son importantes, como la tecnología se puede relacionar con la educación, por ejemplo, cómo se puede relacionar con la música, cómo también las personas incorporan la tecnología para darle más fuerza a su negocio. Otra cosa que quería mencionarles, de los episodios que ya hemos tenido, más que los episodios mismos, es como las temáticas, un poco que las estaba revisando delante. Nuestra primera temática, de hecho la comenté hace un ratito, fue de hablar cómo la tecnología había potenciado el negocio inmobiliario de Jacqueline Barcia. Ella fue la primera persona que al final creyó sobre este proyecto, dijo, oh, sí, yo voy y converso hasta ahora sobre mi experiencia, y para mí fue una súper buena aliada para partir, porque obviamente cuando uno se está enfrentando a un proyecto así, que estás trabajando en un comienzo en solitario, es difícil a veces conseguir que las personas se motiven. He tocado en general la gente no es que no quiera participar porque considere que el proyecto sea muy pequeño, sino que a veces también pasa que les da un poco de vergüenza, o que sienten que, oh, pero ¿qué puedo comentar si yo no sé tanto? ¿O qué podría decir yo en el podcast? Que todavía están así como esperando a tener algo más que decir. Y en verdad yo me he dado cuenta de que subestimamos mucho lo que tenemos para decir. Tenemos mucho para contar, mucho para compartir, y que estas instancias de conversación son súper interesantes para eso. Por un lado, es entretenida la conversación que se da uno a uno conmigo y la persona que invito, pero también es genial la conversación que se da entre las personas que nos están escuchando y las personas los que estamos conversando aquí en cámara. Aquí Pauli nos saluda, nos dice hola. Hola, Pauli. Y ahí, entonces, eso me pareció súper interesante, y de hecho les insto a quienes nos están escuchando ahora en live o después si lo escuchan grabado, que si tienen temáticas de tecnología o asociadas a tecnología e innovación que les gustaría compartir, que les gustaría conversar acá en el live, escríbanme, cuéntanme, podemos conversar y ver opciones de incluirlo. O sea, para mí genial poder ir teniendo una gama de invitados más amplia, y como les decía, no espero que sean personas famosas, de hecho es casi no es para nada un must para mí, sino que lo importante es la experiencia y la pasión que tienen en lo que están haciendo o en lo que quieren compartir. Este primer episodio fue súper interesante en cuanto a partir este proyecto, que al principio fue como una locura un poco de probarme en mis habilidades de comunicación, practicarlas, pero también poder dar a conocer un poco del conocimiento que yo tenía, pero era muy aburrido hacer un live como hoy, por ejemplo. Es entretenido ahora porque es una vez y porque quiero escuchar lo que también ustedes me quieran comentar, pero hacerlo toda la semana no le encontraba ni una gracia. O sea, yo encontraba que era mucho más entretenido poder tener conversaciones con personas distintas y de temas distintos. Al menos para mí eso es súper importante. Y bueno, el segundo tema que me pareció interesante de agregar, y que un poco conecta con lo que les decía al principio, es uno que se llamó ¿Cómo se construyen equipos de tecnología innovadores? Y este capítulo, y que de hecho quiero volver a hacer uno similar, es que no habla de tecnología, habla de cultura, habla de cómo nos relacionamos los seres humanos y cómo podemos relacionarnos, o cómo, entre comillas, debiéramos relacionarnos para que realmente podamos crear en conjunto, lo cual no es trivial, es una de las partes difíciles, porque a veces las personas que trabajamos en tecnología tendemos a pensar que, trabajo en tecnología, entonces voy a estar solo en mi rincón programando o haciendo X tarea, y al contrario de esto,
cuando trabajamos en iniciativas creativas como es el desarrollo de software o la innovación, necesitamos conectar con las otras personas y trabajar de manera colaborativa. Y para eso a veces se tienen que desarrollar habilidades que no todos las tenemos listas así como por defecto, ¿no? Mira, aquí hay una persona que sí nos contesta, es Pauli. Nos dice que son súper importantes las habilidades blandas, claro. Desde su experiencia de enfermera, empatizar es clave. Ay, qué entretenido que sea una persona de un área de salud que nos escucha también. Eso me agrada, que sean como de distintas áreas. Me gusta. Sí, tal cual. Justamente ese es uno de los puntos, por ejemplo, en lo que es innovación. Yo actualmente estoy estudiando sobre innovación. La empatía es súper importante cuando quieres crear un producto nuevo, un servicio nuevo. Es súper importante empatizar con tu cliente o con tu usuario, y como desarrollador también muchas veces cuando tienes que tomar requerimientos, porque si estás metido en cómo tú crees que se hacen las cosas, pero no escuchas al otro y que las va a usar realmente, no vas a tener mucho éxito. La empatía es súper clave, como dice Pauli. Y Pipe Sónico dice, es importante trabajarlas, estas habilidades blandas. Muchas personas pasan piola en cuanto al reconocimiento al logro, sí. La tecnología trabaja en equipo vital. Sí, tal cual. Exactamente. Sí, bueno, lo que dice Pipe también es un gran tema. Lo del reconocimiento al logro también depende tanto de la cultura, y ahí es donde podemos ver, y un poco lo hablamos en uno de los episodios con la Isidora Torres, que hablamos sobre innovación, la importancia de las culturas de las organizaciones. Pueden ser de organizaciones muy pequeñitas, equipos de, no sé, de una startup o de una empresa gigante, que si no tienes la cultura que justamente enfatiza la importancia de estas habilidades, la importancia de la colaboración, entonces puedes generar culturas que, al contrario de eso, premian más al que, entre comillas, se salva solo. Al que simplemente cuando tiene sus logros personales, no sé, pues lo felicitan o lo ascienden o lo que sea, un aumento de sueldo. Pero en vez de eso, no se potencian en algunos lugares la importancia de la colaboración, y eso tiene el efecto adverso de que las personas de alguna manera aprendemos a que mejor yo trabajo por mi cuenta y saco esto solo, y eso me va a beneficiar, porque ¿qué gano con trabajar con Juanito o Anita o quien sea si en realidad en esta cultura no me dan esa opción? ¿Y qué pasa? Que al no haber colaboración muchas veces no se generan realmente productos o servicios que impacten, que sean realmente innovadores, que sean disruptivos, etcétera. Entonces sí, es muy importante. Sí, tal cual, y como dice Pauli, es vital el trabajo en equipo, y lamentablemente no se valora en muchos lugares tanto. Se valora menos de lo que pensamos. Y bueno, siguiendo como con la recapitulación, el otro tema que vimos y que lo hemos tocado en varias ocasiones, pero en el tercer episodio hablamos sobre de por qué hay tan pocas mujeres en tecnología, así lo titulamos. Ahora con eso lo conversamos con Cecilia Geraldo. Y bueno, con la Ceci hemos conversado varias veces acá en el podcast, y fue un episodio bien entretenido, porque por un lado como sacábamos por conclusión de que en verdad tan pocas no somos, pero que aún así todavía, como comentaba al principio, hay bastantes estereotipos sobre esto de que cómo debería ser la persona que trabaja en tecnología. Como que tenemos ese sesgo y muchas veces puede ser que ese sesgo esté asociado también al género de la persona, que se piensa que si una persona, por ejemplo, es mujer, a lo mejor no sabe tanto de tecnología como podría saber un hombre. Eso quizá está cambiando, y eso esperamos, y eso sacamos un poco por conclusión con Ceci, y esperamos que sea así, pero todavía nos acompaña un poco el sesgo y hay que trabajar en ello. Y por eso hemos hecho capítulos como este, y bueno, y hay muchas organizaciones que tratan este tema. Hoy día estaba mirando una organización que se llama Women Tech Maker, que es de Google, y justamente también estaban hablando de estos temas. O sea, es algo que todavía es crucial. Ojalá en el futuro ya no lo sea, que no sea importante hablar de esto, porque en realidad no sea un problema, no sea un nicho para poder desarrollar o para trabajar en tecnología. Y bueno,
voy a ir avanzando más rápido sobre las temáticas, pero una que me pareció también interesante de comentar es sobre la de accesibilidad digital. Sobre ella hablamos con Claudio Greguar, que él es experto en temas de accesibilidad digital y también es persona con discapacidad visual. Y aquí a mí me interesó harto, como les decía al principio, busco que las personas que conversan acá con nosotros sean de distintas diversidades y me parece que a veces escuchamos a harta gente hablar de accesibilidad o discapacidad, pero no necesariamente lo viven tan de cerca. Y me parecía que Claudio como expositor de este tema era súper importante por el conocimiento que tiene, pero también sobre su experiencia como persona con discapacidad visual. Entonces fue súper entretenido, les recomiendo que busquen ese episodio porque me pareció interesante conocer sobre las definiciones que él daba, sobre por qué es importante la accesibilidad digital, las personas que trabajamos en tecnología es importante que la consideramos, entre otras cosas. Y bueno, y los otros temas que también hemos estado tocando en varios episodios ha sido el de inteligencia artificial. Eso lo hemos tratado con varios invitados. Por un lado, el primero de los episodios donde hablamos de esto fue con Francisco Olivares, quien investiga sobre los impactos ambientales que genera la tecnología y en particular lo enfocamos en la inteligencia artificial. Justamente cuando hicimos ese episodio era en la época del Congreso Futuro y fue interesante porque ahí hubieron muchas charlas sobre inteligencia artificial y también algunas como la de Kate Crawford hablaron sobre los impactos ambientales. Mira, aquí Pauli habla sobre una experiencia en nerdear. Habían subtítulos y eso fue súper bueno para una persona sorda que asistió. Mira, qué bueno saber eso. Bueno, me imagino, Pauli, ¿te refieres como al lugar presencial donde se hicieron las charlas o a las charlas en online? Y yo no fui presencialmente, pero las vi varias, no todas, las he visto por YouTube y están súper buenas. Ya, decía que eran presenciales, genial, mejor aún. Sí, bueno, en el caso de la comunidad sorda en general, por lo que se sugiere, la mejor forma de inclusión es cuando se utiliza en lengua de señas más que los closed caption u otros, ya que muchas personas sordas no son oralistas como se dice, es decir, ellos no hablan ni leen a veces y eso está reconocido. Es algo que aprendí hace muy poco tiempo, no tenía idea yo en mi ignorancia de que la lengua de señas está reconocida por la legislación chilena como un lenguaje oficial, así como nuestro lenguaje oficial es el español, también se reconoce la lengua de señas de esa manera y por ejemplo cuando una persona postula a la universidad para hacer la prueba de selección universitaria, bueno ahora se llama de otra manera, tiene el derecho de que la prueba sea de alguna manera pueda responder considerando lengua de señas y también en la universidad tiene el derecho a que sus clases sean en lengua de señas. Bueno, y así muchos otros servicios que todavía no cumplen, pero que debiesen. Claro, y ahí Pauli dice que también la gramática de ellos es diferente a la nuestra. Claro. Sí, yo ahí desconozco, no sé sobre lengua de señas. Sí, la atención de salud. Sí, bueno, ahí hay un gran tema que se podría... Oye, Pauli, si tienes interés de hablar un día sobre eso, sería interesante. Porque creo que es un tema que es interesante de asociar y que hay también hartos links con tecnología. Ellos también hay software como el de Red Apis que trabaja con personas sordas como para dar inclusión y es bien interesante lo que hacen, pero bueno, tiene sus limitantes, pero ha ayudado, por ejemplo, a incluir a la comunidad sorda en los espacios educacionales o también, por lo que he escuchado en temas de comunicación, ellos también deberían tener sí o sí siempre información cuando hay emergencias, pero no siempre ocurren. Así que sí, gran tema. Qué buena. Oh, mira, analista de datos con título de enfermedad, me encanta. Genial cuando se dan personas que están como en hartos como disciplinas que confluyen varias disciplinas en la misma persona. Eso me parece genial porque da como mucha visión en hartas cosas. Genial, Pauli, gracias por el aporte. Ahí estamos conversando, ahí nos contactamos. Súper. Y
Bueno, para ir avanzando con las temáticas, que está súper bueno el tema de discapacidad lo hemos tocado en varios puntos, en el de accesibilidad digital, y también lo tocamos en otro que hicimos con Matías, que fue el episodio 11, lo tengo acá, que fue sobre transhumanismo. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver discapacidad con transhumanismo? Bueno, como con él lo conectamos, en realidad fue un episodio bien volado, entre comillas, porque conectamos por un lado, Matías es terapeuta ocupacional, y también le gusta mucho la ciencia ficción, entonces transhumanismo tiene mucho que ver con ciencia ficción. Sale un poco de ahí, pero por lo que pudimos ir investigando cuando yo me metí en el tema también, hay manifiestos transhumanistas de ya como de los años 90, y lo que buscan de alguna manera es como hacer que el ser humano supere sus propias capacidades, y por eso lo linkeamos con lo que es discapacidad, porque obviamente a las personas que tenemos alguna discapacidad, en mi caso yo tengo una discapacidad física, el transhumanismo igual suena como atractivo en ciertas cosas, porque uno dice, yo podría quizá, si hubiese una tecnología para que mejorara tal cosa, yo podría tener una habilidad igual o mejor que la de un humano, comillas, normal. Y claro, y ahí hay, con Matías, además de hablar de transhumanismo, hablamos un poco de eso, de qué es la normalidad, de cómo ciertos paradigmas, de que por qué cosa como que está bien en ese pensamiento y que no está tan bien. Y bueno, ahí los invito un poco a indagar, porque para no quedarnos pegados en el tema, pero yo lo encontré muy bueno, y también lo asociamos a la tecnología, obviamente, porque la tecnología está muy involucrada con lograr cosas parecidas al transhumanismo, y aunque ustedes no crean, ya hay al menos 3 personas son proto-transhumanistas, podríamos decir. Ya se han alterado de alguna manera su cuerpo para ser transhumanos. Bueno, y entre ellos está lo de Elon Musk, que es lo de Neuralink. ¿Y qué otros temas interesantes que me gustaría tocar con ustedes? No quiero revisar todos los capítulos porque, como les decía, son 15 y son hartos. Pero, miren, uno importante, y yo creo que a lo mejor puede tocar un poco con lo que comenta Pauli, de que es analista de datos con título de enfermera. Es un capítulo que hicimos con Florencia, que ella tiene un proyecto que se llama Unicornio Dev. Con ella hicimos el episodio 9, y este episodio se llamó ¿Cómo cambiar la carrera en el mundo digital sin morir en el intento? Y cómo cambiar la carrera de carrera en el mundo digital sin morir en el intento trató justamente de la experiencia de Florencia de pasar de ser diseñadora industrial a ser desarrolladora frontend. Entonces ahí ella cuenta cómo fue pasando por toda esta experiencia, y ella la fue de alguna manera diseñando, como aprovechando su propia carrera, que yo lo encontré pero genial. Ella como que se fue generando su ruta para poder llegar a lo que quería, y es un proceso que está en desarrollo. O sea, ella en este momento todavía sigue, bueno, obviamente un desarrollador en realidad, o una persona que trabaja en tecnología siempre está en desarrollo, pero ella está trabajando aún más fuertemente para aumentar sus habilidades en tecnología, en desarrollo de frontend, de backend, entre otras. Y bueno, este capítulo yo lo encontré interesante también, porque se linkea mucho con lo que es inteligencia artificial y todo este desarrollo tan fuerte de la tecnología que hay últimamente, porque hay como ciertos temores que la tecnología nos vaya a quitar el trabajo, o que nuestra carrera ya no sirva en 10 años más, y algunos de esos temores están fundados, otros no tanto, por lo que podemos ver así, predecir, porque obviamente no tenemos la bolita mágica. Pero justamente personas como Florencia, que están mirando esto de cambiar de carrera, es algo súper interesante, porque probablemente va a ser más importante tener esta visión en los próximos años de lo que era antes. Entonces es un episodio bien interesante que puede inspirar a mucha gente que quizás está pensando en hacer este cambio, y por supuesto la idea es motivarlas también a que, como ella nos comentaba, hay harta información en internet, también uno puede buscar mentores, están las comunidades que también Cecilia, la otra chica con la que hemos conversado varias veces, nos ha comentado, así que hay mucho lo que uno puede también recurrir a otras personas. Florencia también hablaba de la importancia de la comunidad, me acuerdo. Y bueno, y en el último episodio que hicimos con Cecilia, fue sobre inteligencia artificial, y ahí hablamos de si la IA era aliada o enemiga de los desarrolladores de software. Y eso fue interesante. Todavía estamos con ese temor de, oye, la IA nos va a reemplazar, ¿qué va a pasar con la IA? ¿Qué va a pasar con nosotros, como los que desarrollamos?
va a ser tan importante nuestro trabajo, todo esto lo va a poder hacer una inteligencia artificial o lo podrá hacer ahora o en el futuro. Bueno, como veíamos con Ceci, las herramientas de inteligencia artificial han evolucionado muchísimo, pero todavía requieren mucho de una mirada humana a la hora de utilizarse. O sea, todavía cometen muchos errores, se les tiene que decir cómo hacer las cosas, hay que tener ojo cuando uno las usa porque la calidad del código que generan muchas veces no es tan ideal como uno quisiera, etcétera. Ahí les dejo también, si es que les interesa el tema, que revisen este episodio y también que me comenten si es que tienen interés de saber más sobre estas temáticas de IA, porque sé que es algo importante, pero me sirve mucho también saber si les interesa que conversemos más de esto con la Ceci o con Marcela, que también la invitamos a que hablamos de inteligencia artificial, o con otras personas que podamos invitar. Creo que es un tema que da para harto, pero sería importante, para mí sería bien interesante saber cuáles son sus inquietudes al respecto, porque como es un tema tan amplio, yo de hecho esta semana saqué un video corto que los dejé acá en Instagram y que está completo en YouTube, donde hice una review de 3 herramientas que son como asistentes de inteligencia artificial para los desarrolladores, y entre eso está GitHub Copilot, Tabnine y Amazon Code Whisperer, y son bien buenas. Yo me enfoqué más en la de Tabnine, me pareció interesante porque tiene 90 días para prueba y me pareció que era bastante mejor que la de Amazon. La de GitHub Copilot, reconocí que no la probé, pero dije, es más popular, quizá podría revisarla después. Me voy a ir a una un poquito menos popular, pero que me pareció atractiva porque tenía una licencia más flexible. Y a ver, Pipe Sónico comenta, a mí personalmente me interesa, creo que la IA ya es parte del día a día, independiente del rubro. Sí, estoy de acuerdo. En tu caso, Pipe, ¿en qué trabajas tú? ¿Cómo estás usando IA en algún área de tu trabajo? ¿O estudios u otros? Ahí cuéntanos, sea por aquí por el live o sea en diferido después. Pipe dice, soy analista de datos en el mundo bancario. Ah, qué bueno. Bueno, me imagino que ahí igual de alguna manera, bueno, los mismos trabajos de datos ya tienen mucho que ver con IA, pero ¿hay alguna herramienta en particular que uses o alguna que estés aprendiendo o que tienes ganas de aprender? Hay harta gente que está trabajando en análisis de datos, en el mundo de los datos, y por lo que he visto es un área que también es bien importante, como que se le está dando harta fuerza. Bueno, y con la inteligencia artificial es más fuerte aún, ¿no? Ahora se está requiriendo mucha más gente de esa área, versus lo que quizás fue hace algunos años, que era el fuerte de las personas que desarrollaban web. Ahora está un poco saturado. De hecho, eso comentábamos con la Ceci igual, que las personas juniors en el mundo de desarrollo web tienen más difícil, sobre todo por el tema de las herramientas de IA y de que ya hay mucha gente que tiene ya experiencia y está trabajando en esta área. Pero en el mundo de datos, de desarrollo, de análisis de datos, de data science, de IA, que están todos ahí como machine learning, qué sé yo, y también en el mundo del desarrollo mobile hay harta, en esos dos mundos hay muchas oportunidades todavía, por lo que hemos podido mirar. Genial, oye, genial esos comentarios. Y bueno, cuando comillas publicité este live, hice una solicitud de que me mandaran preguntas que tuviesen sobre tecnología, sobre innovación o sobre también este podcast, si tenían alguna inquietud de por qué había creado el podcast o por qué, cuál era mi objetivo. Entonces por eso de hecho cuando empecé el live les conté un poquito sobre eso, sobre el propósito del podcast y esas cosas. Ahí, así que si es que no lo alcanzaron a escuchar, ahí los invito a ver el comienzo, porque esto va a quedar en Instagram y también yo subo todas estas cosas a YouTube y a Spotify, así que ahí siempre está todo el material. De hecho los 15 episodios que comenté también están ahí. Soy mala para hacer publicidad, tengo que ahí ponerme como en el libreto hacer publicidad, pero ahí los invito a que sigan
estas redes, que sigan a Coffee Tech Insights, obviamente si les gusta el contenido que estamos compartiendo, que sigan en Instagram la cuenta y también el canal de YouTube. En YouTube están todos los episodios, yo los edito después de que hacemos los lives, les pongo ahí musiquita de café para que sea más entretenido. Los edito también a veces cuando los invitados hacen referencias de, no sé, una bibliografía o algo, yo después pongo imágenes para que sea, porque lamentablemente en los Instagram Lives no hay opciones de compartir pantalla. Ahí estoy estudiando la opción de más adelante usar StreamYard u otras plataformas, pero siento que todavía la comunidad en YouTube y en LinkedIn es muy pequeñita, entonces Instagram es más fuerte, así que le estoy dando más al like. Pero así que ahí los motivo a que si les gusta sigan el canal de YouTube de Coffee Tech Insight, el podcast también de Spotify que tiene el mismo nombre, Coffee Tech Insight, y también en LinkedIn estamos. Ahí también tenemos más seguidores. Y bueno, volviendo al tema que estaba y que lo dije a medias, era sobre las preguntas y respuestas. Y me dejaron una pregunta súper interesante. Y aquí también les dejo, si tienen alguna pregunta que hacer sobre tecnología e innovación, la dejen aquí y la aprovechamos de comentar al tiro más. La pregunta que me dejó Coding Chickens, que es una empresa que trabaja en desarrollo de tecnología, es que más que una pregunta, su comentario fue como hablar sobre transformación tecnológica para pyme y mi pyme. Me pareció súper interesante y amplia, pero muy interesante. Y me pareció interesante porque es una temática que hemos tocado un poco de soslayo. En el segundo episodio lo comentamos con Javier Villalobos cuando hablamos de los equipos de alto desempeño. Y cuando hablamos con Isidora Torres sobre innovación también hablamos un poco de esto. Y primero, cuando hablamos de transformación tecnológica, quería comentar que a veces tendemos a confundirnos. Y sobre todo cuando hablamos de empresas pequeñas puede ser más confuso todavía. Confundimos los términos de digitalización con el de transformación digital, y ese es un punto importante. La digitalización muchas veces implica más, por ejemplo, la eliminación de papel, de eliminar los procesos manuales, sino que automatizarlos, automatizar en general usando la tecnología, ¿ya? Pero esto puede mejorar la eficiencia, reducir costos, mejorar calidad, etcétera. Sin embargo, es seguir haciendo las cosas como la empresa las hace. Solo que ahora de una manera en que usan herramientas tecnológicas. Mientras que la transformación digital o tecnológica, que me imagino que es a lo que apuntaba la pregunta de Coding Chickens, implica algo un poco que a lo mejor para algunas personas suena extraño. Pero transformación digital en verdad no es digital, no implica tecnología necesariamente. Y eso es lo extraño, porque cuando decimos transformación digital pensamos en tecnología y no se trata de tecnología, se trata de cultura, se trata de personas. Se trata de cambiar el paradigma en que se piensan las cosas en una empresa. Y un poco lo que estábamos hablando al principio, de cómo vemos, cómo trabajar de manera colaborativa, cómo ser más ágiles a la hora de crear valor, de pensar en el usuario, un montón de cosas. Entonces, la tecnología, claro, va a insertar en la transformación digital, pero es un eslabón más que va después de una cadena de otros eslabones que también son más importantes y que tienen que ver principalmente con cultura organizacional. Y por eso es súper importante cuando... Bueno, a mí me ha tocado trabajar en consultoría. Cuando una consultora va a una empresa que pide hacer transformación digital, muchas veces tiene que partir con todo eso, con ese trabajo en cultura. Y no es cambiar necesariamente los sistemas digitales de una empresa o cambiar de manual a digital como podríamos pensar. Entonces, y claro, pensando en las pymes y mipymes, o pequeñas o microempresas, la transformación digital en algunos aspectos puede ser más difícil porque estas empresas tienen menos recursos y a veces hacer transformación digital es costoso porque se trata de mover a la gente, de trabajar con la resistencia al cambio de las personas, de desafiarlos a salir de, comillas, esto que se usa tanto de la zona de confort. O sea, estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre de una manera, entonces es difícil a veces moverse. Y ese proceso implica muchos recursos humanos a veces de parte de la empresa porque tiene que pagar a lo mejor consultorías u otros
que pueden ser muy costosos si es una empresa pequeña. Pero lo bueno que tiene para una empresa pequeña, dependiendo obviamente de la cultura que tuviese la empresa, es que a veces es más flexible de moverse que una empresa grande. Entonces tiene ese contra de que el presupuesto la va a limitar, pero tiene el pro de que va a haber más flexibilidad, es más pequeña, hay menos personas para mover, para movilizar y generar el cambio de paradigma. Hay menos complejidad en la organización probablemente. Y en general también a veces están menos amarrados con externos, con proveedores, con stakeholders, entre otros. Entonces eso les comentaría yo a los chicos de Coding Chickens que me dejaban esa pregunta, que obviamente no es una carrera fácil, que incluso a lo mejor en las empresas pequeñas, dependiendo, sobre todo a lo mejor las que son estas empresas antiguas que son pequeñas, no sé, un almacén, a lo mejor el otro día hablaba con una compañera del Magíster, una veterinaria en el sur, a lo mejor que lleva, no sé, 50 años trabajando de la misma manera, a lo mejor no es tan grande, pero claro, es más difícil de cambiar porque ya hay como una solidificación de la cultura que existe allí. Sin embargo, puede ser más fácil que cambiar a lo mejor una empresa de retail, donde ya está acostumbrado a hacer las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces ahí están pros y contras que podemos ver, pero importante que transformación digital es muy un tema de trabajar cultura. Y me gustó la pregunta porque me dio para una idea para hacer un nuevo live. Y no sé, ustedes que están ahí escuchando también, ¿qué opinan sobre esto? ¿Qué, piensan lo mismo? ¿Creen que la transformación digital para las empresas pequeñas es muy difícil? ¿Lo hacen? ¿Están interesadas? ¿Han vivido procesos de transformación digital en sus empresas o trabajos? Me gustaría saber ahí sus comentarios. Pipe Sónico dice que cree que aún existe resistencia a la transformación. Sí, tal vez. Sí, eso es un gran tema. Yo, como he comentado antes, yo estoy estudiando un máster de innovación. Bueno, yo soy ingeniero civil en informática, pero siempre me ha gustado este tema de innovar y de las startups. Entonces me metí a hacer este máster porque quería cumplir ese sueño de entender más qué es lo que hace que una empresa pueda generar una innovación o cómo hacer una empresa. Para mí es como era una incógnita. Tengo ganas de ser como mi propia empresa en algún momento. Y bueno, relacionado con el tema de transformación digital, la innovación está súper asociada. O sea, hay hartas cosas que están conectadas. Por un lado, hay un tipo de innovación que hay gente que dice, no, eso no se llama innovación, pero hay otros que dicen sí, igual es innovación. Y que es la mejora continua. Y la mejora continua está muy asociada con lo que es innovación. Y para que una empresa pueda pensar en hacer mejora continua, tiene que cambiar la cultura y tiene que pasar por un proceso de transformación digital. Y lamentablemente muchas de las empresas que van muriendo en el camino por toda la competitividad que hay actualmente y que cada vez es más feroz, sobre todo por la velocidad exponencial en la que está trabajando, desarrollándose la tecnología, muchas empresas van muriendo en el camino porque no hacen este cambio. Entonces siguen haciendo las cosas como las hacían hace, no sé, 20, 50 más años. Y al final uno dice, la empresa no hace el cambio. En verdad son las personas las que no hacemos el cambio. Que como dice Pipe, tenemos esa resistencia a transformarnos porque es más fácil seguir haciendo las cosas como las hacíamos siempre. Nos cuesta hacer ese cambio y por eso lo importante en la transformación digital es la cultura, porque si la cultura organizacional promueve que las personas no tengamos miedo, por un lado, a dar nuestra opinión, a manifestar nuestra resistencia, de por qué tenemos resistencia o qué sé yo, si va promoviendo esa confianza, esa seguridad en un equipo, que va generando más colaboración, que va generando más sinergia, empatía, como comentaba delante de Pauli, todo eso, si vas generando esa cultura tal y ese ambiente tal, vas a producir que la empresa o que ese grupo humano que está en la empresa empiece a movilizarse. Y ese proceso puede ser lento dependiendo de cómo está conformado ese equipo. Por eso también
lo difícil en todo este proceso, y que para mí ha sido súper revelador hacer este posgrado que les comento, más allá de que sea necesario no hacer un posgrado. Yo creo que ahí hay muchas visiones, hay mucha gente que es autodidacta y lo hace genial, otros que decimos, oye, igual me gustaría ir a la universidad a perfeccionarme. Yo creo que son distintas visiones y ninguna es mejor que la otra, pero a mí me ha volado la cabeza un poco el ver esto, porque darse cuenta de que a veces uno quiere hacer transformación digital pero sin entender bien desde dónde partimos, y eso es algo importante. Hay que entender como los valores que mueven a un equipo, en qué punto está ubicada esa organización, si es una organización que tiene mucho interés por la seguridad, o sea, la cultura que existe en ese grupo, o si en realidad lo que le importa es más el logro, como en un banco, por ejemplo, a lo mejor está más asociado a eso, o quizás lo que más le importa es el relacionamiento entre las personas, que es lo que puede pasar como en una organización más tipo fundación, o algo más altruista, o como una startup, que es mucho más fácil de movilizar porque están más orientados al impacto. Entonces, dependiendo en qué punto nos movemos, y entendiendo primero eso, podemos ayudar a que ese grupo humano se movilice, y es algo súper interesante, porque hay que partir por eso. No hay que partir por vamos a pasar de esta tecnología en Java a esta otra en, no sé, Node.js. No, el tema no es la tecnología, sino que es cómo las personas se interconectan y se relacionan en su trabajo. Y hablando de trabajo, la última cosa que hablo, y ya voy a ir cerrando el live si es que nadie más quiere comentar, es que estuve viendo ayer un documental del Deutsche Welle, el canal alemán, el DW, sobre el trabajo, y hablaba sobre como de alguna manera, voy a buscar el título para no mentirles, pero de alguna manera cómo el trabajo, la forma, la dinámica de trabajo de alguna manera está dañándonos en nuestra salud a las personas, pero también al mundo en general. No hemos sabido todavía cómo trabajar quizás de la manera más comillas correcta. Se llama Cuando el trabajo enferma, y también dice Cuando pierde sentido el trabajo. Así se llama el documental. En inglés está como Burnout. Lo dejo ahí por si lo quieren ver. Es un documental que dura como 50 minutos del DW, pero a mí me pareció súper interesante porque justamente también expone como muchas cosas que hacemos en el trabajo y que a veces no tienen mucho sentido. Otras son discutibles. Otras podríamos discutir. Bueno, incluso si es un tema que les interesa, podríamos conversarlo un día con alguien a quien podamos invitar. Pauli dice genial. Sí, mira, yo creo que cada, no sé, 2 meses vamos a hacer uno así, porque lo ideal es igual tener lives. Estos los hacemos todas las semanas, pero siempre lo hacemos con conversación. Así que me refiero con conversación con 2 o más personas. De hecho, hace 2 semanas hicimos una conversación con 2 personas más, o sea, éramos 3 conversando, y hablamos sobre la publicación de libros en Amazon. Y fue súper entretenido porque para mí fue una experiencia interesante, porque no me había tocado hacer la conversación en live con 2 personas, y era genial porque era mucho más dinámico. Tenía también el desafío de tener que de cierta manera moderar la conversación para mantener los tiempos y todo, pero se dio mucho más riqueza en esa conversación. Así que también espero que para un próximo live nos conectemos más y podamos compartir más. También mi idea es que no solo hable yo, que también haya más comentarios de personas que estén conectadas. Es súper. Ya pues, si no hay más comentarios ni preguntas, voy a ir cerrando el live, porque miren, prácticamente un live que yo pensé que iba a ser de 15 minutos, casi ha durado 1 hora. Pipe Sónico dice: yo llegué ayer a este canal, realmente un acierto todo, se agradece la instancia del contenido. Genial, Pipe, muy genial que te haya gustado. Y genial a todas, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado hoy día, ahí a Pauli, a Pipe, a Germán por ahí, a Javi, hay más personas que no las veo ahora, pero Pauli también. Sí, ahí tenemos que mantenernos conversando. Igual cualquier cosa, coméntenme por mensaje, por comentario, yo estoy atenta siempre a la red.
Así que no solo pensemos que voy a contestarles ahora porque estamos en el live. Yo siempre estoy atenta a lo que me comenten. Así que también si tienen temas que les gustaría que converse o que les gustaría conversar conmigo para hacer un live, escríbanme nomás y estamos en contacto. Ya pues personas, nos estamos viendo entonces. En la semana les voy a comentar qué tema nuevo tenemos para el live de la próxima semana. Yo creo que va a ser jueves o domingo, por ahí están los días en los que estamos haciendo las grabaciones y lives. Así que ahí les voy a estar avisando con tiempo. Y nos mantenemos en contacto. Que estén súper bien y muchas gracias por conectarse hoy día. Y recuerden, para no olvidarme de la publicidad, recuerden seguirnos aquí por Instagram, compartir con sus contactos si les gustó y también seguir el canal de YouTube de Coffee Tech Insight, donde subimos todas las grabaciones de lives editadas con musiquita de café y otros. Que estén súper bien y que tengan un buen fin de domingo. Chao, chao.